Era una noche lluviosa en San Salvador, de esas donde el agua golpea el pavimento con furia y las luces de los faros se reflejan en los charcos como espejos distorsionados. Carlos, un taxista de unos 40 y tantos años, iba al volante de su viejo sedán amarillo, cansado y con ganas de volver a casa. Había sido un día difícil, de esos donde los clientes se bajan sin dejar propina y el tráfico parece una jungla de bocinazos y malas caras. Pero entonces, en medio de la tormenta, vio una silueta bajo un farol parpadeante. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, esperaba bajo la lluvia. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la capucha, y aunque cualquiera podría haber seguido de largo, Carlos frenó. No porque fuera un buen samaritano, sino porque sabía que una carrera nocturna podría significar el extra que necesitaba para pagar la renta. Bajó un poco la ventanilla y asomó la cabeza. ¿Taxi? El hombre asintió sin decir palabra y subió rápidamente, empapando el asiento con su ropa mojada. Carlos lo observó por el espejo retrovisor, intentando descifrar si era alguien peligroso. Había aprendido a confiar en su instinto, y aunque aquel pasajero parecía enigmático, no transmitía malas vibras. Más bien, había algo en su porte que lo hacía diferente. ¿A dónde lo llevo? Al centro, respondió el hombre con voz firme pero serena. El camino era largo y la ciudad, con su mezcla de calles iluminadas y avenidas sombrías, se extendía ante ellos. Carlos intentó iniciar una conversación típica de taxista, pero su pasajero respondía con monosílabos. Un tipo serio, pensó, sin imaginarse que aquella noche cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaban, la lluvia arrecía y el viento sacudía los árboles. De pronto, en una intersección desierta, una patrulla policial apareció de la nada y encendió sus luces. Carlos sintió un escalofrío. No era normal que lo detuvieran a esas horas sin razón aparente. Bajó la velocidad y se orilló, esperando que fuera solo una revisión de rutina. Pero lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaría. Uno de los agentes bajó del patrullero y se acercó con una expresión de alerta. Golpeó la ventana con la linterna y Carlos, con el corazón latiéndole en el pecho, la bajó. «Buenas noches, oficial. ¿Algún problema?» El agente no le respondió de inmediato. En su lugar, miró directamente al pasajero. Luego, sin previo aviso, se cuadró y saludó con respeto. «Señor presidente, disculpe la interrupción». Carlos sintió que el alma se le iba del cuerpo. ¿Había escuchado bien? Giró la cabeza lentamente y vio cómo su pasajero bajaba la capucha, revelando un rostro inconfundible. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estaba sentado en su taxi. El taxista abrió los ojos como platos y trató de procesar la situación. Había recogido al mismísimo presidente sin darse cuenta. Pero, ¿qué hacía Bukele solo, en medio de la noche, bajo la lluvia, sin escoltas visibles? Antes de que pudiera formular una pregunta, Bukele habló con calma. «Tranquilo, amigo, sigue conduciendo». Carlos asintió rápidamente y arrancó el taxi, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. ¿Cómo había acabado en esta situación? Y, más importante, ¿qué significaba esto para él? Lo que no sabía era que este encuentro fortuito lo llevaría por un camino que cambiaría su destino para siempre. Carlos seguía conduciendo, tratando de actuar con normalidad, pero su mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que el mismísimo presidente Nayib Bukele estuviera en su taxi, sin escoltas, sin cámaras, sin la parafernalia que normalmente lo rodeaba? Quería preguntar, pero el aire en el auto se había vuelto pesado, casi irreal. Bukele miraba por la ventana. Su expresión era impenetrable, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. La ciudad pasaba en destellos de luces y sombras mientras la lluvia seguía golpeando el parabrisas con fuerza. El sonido de limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono, y Carlos trató de concentrarse en la carretera. Sin embargo, su curiosidad era demasiado grande. Se aclaró la garganta y, con un tono respetuoso, preguntó: «Disculpe, señor presidente. No quiero ser entrometido, pero ¿qué hace usted aquí, solo, sin seguridad?» Bukele giró la cabeza lentamente y lo miró con una leve sonrisa. «A veces es necesario salir sin que nadie te reconozca, ver las cosas con tus propios ojos. No todo se puede entender desde un escritorio». Carlos asintió, aunque la respuesta le pareció más misteriosa que esclarecedora. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, el presidente habló de nuevo. «Dime, ¿qué piensas de la ciudad? ¿Cómo la ves desde tu taxi?» La pregunta tomó por sorpresa a Carlos. Nunca nadie le había preguntado algo así, y mucho menos el hombre que dirigía el país. «Pues», titubeó, «yo la veo como una ciudad de contrastes, señor. Hay calles donde todo parece moderno y seguro, pero hay otras donde aún se siente la desesperanza. Veo gente luchando todos los días, algunos con más suerte que otros. Y también veo que, aunque se han hecho cambios, hay muchas personas que todavía están esperando algo mejor». Bukele se quedó en silencio por un momento, como si procesara cada palabra. «Eso es exactamente lo que quería escuchar», dijo finalmente.
La perspectiva de alguien que realmente vive la ciudad, no de informes ni estadísticas. Carlos sintió que algo importante estaba pasando, pero no entendía qué. Lo único que sabía era que aquella noche se estaba volviendo más extraña de lo que jamás habría imaginado. Pero entonces, de la nada, un sonido metálico irrumpió en la cabina. Un fuerte golpe en la parte trasera del taxi hizo que Carlos diera un volantazo. Alguien nos había chocado. Su corazón dio un vuelco cuando vio por el espejo retrovisor un par de motocicletas acercándose rápidamente. El reflejo de las luces iluminó la cara de los hombres que iban en ellas. No parecían simples motociclistas. Algo no estaba bien. «Señor presidente», dijo Carlos, con la voz temblorosa. «Creo que nos están siguiendo». Bukele no pareció sorprendido. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante y observó la escena con atención. «Sigue conduciendo, pero no regreses a la carretera principal», ordenó con voz firme. «Mantente en calles secundarias». Carlos obedeció sin preguntar. Su instinto le decía que estaba en peligro, pero lo que realmente lo aterraba era la actitud de Bukele. No había pánico en su rostro, no había dudas en su tono. Entonces, el presidente sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. «Inicia el protocolo». «Nos siguen». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que fuera que estaba ocurriendo, ya no era solo un viaje en taxi. Algo más grande estaba en marcha, algo que podía cambiar el rumbo de la noche o de su vida. Carlos sintió que su pecho se oprimía mientras giraba el volante bruscamente, obedeciendo la instrucción de Bukele. El taxi derrapó ligeramente a meterse en una calle angosta y mal iluminada. Las motocicletas lo seguían de cerca, sus motores rugiendo como bestias hambrientas en la noche lluviosa. «¿Quiénes son?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. «Eso es lo que quiero averiguar», respondió Bukele con calma, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Carlos no podía entender cómo el presidente podía mantenerse tan sereno. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos sudaban en el volante. Era solo un taxista, no un héroe de acción. ¿Cómo había terminado en esta situación? Las luces de las motocicletas se reflejaban en los espejos del taxi. Los perseguidores no tenían intenciones de detenerse. Uno de ellos aceleró y se puso a la par del auto. Carlos sintió que el tiempo se detenía cuando el motociclista metió la mano en su chaqueta y sacó algo. ¿Era un arma? «Agáchese», gritó Carlos instintivamente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Bukele actuó. En un movimiento rápido, bajó la ventana y lanzó un golpe seco contra el brazo del motociclista, haciéndole soltar el objeto. Cayó al suelo y rodó por el asfalto, perdiéndose en la lluvia. «Sigue conduciendo», ordenó el presidente. Carlos obedeció, zigzagueando entre las calles. Su respiración era pesada. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. Bukele acababa de desarmar a alguien desde un taxi en movimiento. Las motocicletas seguían detrás de ellos, pero ahora mantenían su distancia. Algo había cambiado. «Dime, Carlos», dijo Bukele con un tono tranquilo, «¿conoces una salida rápida de este barrio?» Carlos, aún en shock, asintió. «Sí, hay un puente que nos lleva a la carretera vieja. No muchas personas lo usan porque está en mal estado. Llévanos ahí». Carlos aceleró, sintiendo que su destino dependía de cada giro del volante. Los perseguidores aún lo seguían, pero parecían más cautelosos ahora. ¿Quiénes eran? ¿Por qué iban tras el presidente? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Carlos, pero no había tiempo para respuestas. Solo tenía una tarea, salir de ahí con vida. Y en el fondo, sentía que esta noche estaba lejos de terminar. Carlos pisó el acelerador, sintiendo como el motor del taxi rugía con esfuerzo mientras tomaba una curva cerrada. El viejo puente que mencionó se veía a lo lejos, su estructura oxidada apenas iluminada por los faros del auto. Las motocicletas seguían tras ellos, pero parecían dudar. Quizás no conocían bien la zona o no querían arriesgarse demasiado. Bukele mantenía la mirada fija en el espejo retrovisor, evaluando cada movimiento de sus perseguidores. No había pánico en su rostro, solo concentración. «Cuando llegues al puente, mantente en el centro», indicó con calma. «Si aceleras demasiado a la salida, podrías perder el control». Carlos asintió, sin tiempo para cuestionar cómo el presidente sabía tanto sobre conducción en condiciones extremas. El taxi tembló al subir al puente. Las placas de metal mojadas por la lluvia hacían que los neumáticos resbalaran ligeramente. Carlos apretó el volante con fuerza, rogando que el auto no patinara. Las motocicletas dudaron un segundo antes de seguirlos. Un error. Justo cuando Carlos alcanzó la mitad del puente, uno de los motociclistas trató de adelantarlos. Pero la combinación de la velocidad, la lluvia y el pavimento resbaladizo jugó en su contra. Las llantas traseras de la moto se deslizaron bruscamente y, en un abrir y cerrar de ojos, el conductor perdió el control. La motocicleta giró en seco y derrapó de lado, chocando contra la baranda del puente. Un sonido metálico y seco retumbó en la noche.
Carlos vio por el espejo como el otro motociclista frenaba de golpe, evitando seguirlos. Era evidente que ya no estaban dispuestos a arriesgar más. Bien jugado, dijo Bukele, como si esto fuera solo una partida de ajedrez. Carlos apenas podía respirar. Su corazón martillaba en su pecho y sus manos temblaban sobre el volante. Dios mío, casi nos matan. Bukele soltó un leve suspiro. Todavía no estamos fuera de peligro. Sigue conduciendo. Carlos obedeció. Se alejaron del puente y tomaron la carretera vieja. A lo lejos, las luces de la ciudad parecían un recuerdo distante. Después de varios minutos en silencio, Bukele habló de nuevo. Gracias, Carlos. No cualquiera habría manejado así en una situación como esta. Carlos tragó saliva. No sé qué está pasando, señor presidente, pero ¿qué quieren de usted esos tipos? Bukele miró por la ventana, su expresión volviéndose sombría. No lo sé con certeza, pero lo descubriré muy pronto. El aire dentro del taxi se tornó más pesado. Carlos tenía la sensación de que, aunque habían escapado, lo peor aún estaba por venir. Carlos sintió que su cuerpo entero temblaba, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Su mente estaba en un estado de alerta que jamás había experimentado. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, las luces de la carretera vieja eran escasas y el sonido del motor del taxi resonaba en la noche oscura. Bukele, sentado en el asiento trasero, mantenía una postura firme, observando cada detalle a su alrededor con ojos calculadores. No podemos bajar la guardia todavía, dijo el presidente con voz firme, sin dejar de mirar el espejo retrovisor. Carlos tragó saliva, sus manos aún aferradas con fuerza al volante. Señor, ¿quiénes eran esos tipos? Preguntó, su voz cargada de nerviosismo. ¿Por qué lo seguían? Hubo un breve silencio. Carlos sintió que Bukele estaba analizando la mejor manera de responder. No lo sé con certeza, dijo finalmente, su tono bajo y reflexivo. Pero si estaban dispuestos a seguirnos bajo esta tormenta, significa que querían algo más que solo asustarnos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien pudiera estar buscando al presidente de manera tan insistente le resultaba aterradora. El taxi avanzaba por la carretera desierta, sus luces iluminando la bruma que la lluvia dejaba en el ambiente. Carlos se dio cuenta de que apenas había tráfico. La zona no era transitada a esas horas de la noche. ¿Tiene idea de dónde podemos estar seguros? Preguntó Carlos, con la esperanza de que Bukele tuviera un plan. Bukele miró por la ventana, su semblante serio. Hay un lugar, dijo enigmáticamente. Un viejo amigo mío tiene una propiedad a unos 20 minutos de aquí. Es discreto y seguro. Carlos asintió y pisó el acelerador. No había otra opción. Mientras más rápido salieran de esa carretera, mejor. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas habían avanzado unos kilómetros cuando un destello de luces a lo lejos llamó la atención de Carlos. ¿Qué es eso?, murmuró, entornando los ojos para ver mejor a través de la lluvia. Bukele también se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con atención. Las luces pertenecían a un vehículo grande, probablemente una camioneta, estacionada de lado en medio de la carretera, bloqueando el paso. Carlos sintió que la adrenalina volvía a invadir su cuerpo. No me gusta esto, susurró. Ni a mí, dijo Bukele con un tono gélido. Reduce la velocidad, pero no te detengas completamente. Carlos obedeció, disminuyendo la marcha poco a poco. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una alternativa. No había camino secundario cerca, solo la carretera y la espesura del bosque que la rodeaba. A medida que se acercaban, Carlos distinguió la silueta de dos hombres de pie junto a la camioneta. Iban vestidos con ropas oscuras y tenían el rostro parcialmente cubierto por gorras y bufandas. El corazón de Carlos latía con fuerza. Su instinto le gritaba que se alejara de ahí. Se ven sospechosos, susurró. Bukele no apartaba la vista de ellos. Si esto es una emboscada, no podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo en tono calculador. Prepárate para lo que sea. Carlos tragó saliva. No era un hombre de acción, solo un taxista que había recogido a pasajero equivocado. Pero ahora su vida dependía de su capacidad para reaccionar. Los segundos se hicieron eternos mientras el taxi se acercaba a la camioneta. Los dos hombres permanecieron inmóviles al principio, hasta que, de repente, uno de ellos levantó la mano y señaló directamente hacia el auto. Carlos sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Se están moviendo», exclamó, su voz cargada de pánico. El segundo hombre dio un paso adelante y sacó algo de su chaqueta. Un objeto metálico brilló bajo la tenue luz de la carretera. «¿Un arma?», gritó Carlos. «Acelera», ordenó Bukele con una voz que no dejaba lugar a dudas. Carlos hundió el pie en el acelerador, sintiendo como el motor rugía en respuesta. El taxi avanzó a toda velocidad, directo hacia la camioneta bloqueando el camino. Los hombres reaccionaron, uno de ellos alzando el arma y apuntando hacia ellos.
Un disparo resonó en la noche. Carlos sintió como su estómago se encogía de terror. El sonido del impacto metálico le indicó que la bala había golpeado el auto, pero no sabía dónde. «No frenes», exclamó Bukele. Carlos mantuvo el pie firme en el acelerador. En cuestión de segundos, el taxi se aproximó peligrosamente a la camioneta. Los hombres saltaron a un lado en el último instante para evitar ser atropellados. Carlos giró el volante bruscamente, desviando el taxi hacia el costado de la carretera en un intento desesperado de esquivar la camioneta. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado y el auto derrapó. Por un momento, sintió que iban a volcar. Pero, contra todo pronóstico, lograron pasar. Carlos jadeaba, su corazón a punto de estallar en su pecho. «Dios mío, casi nos matan». Bukele exhaló lentamente. Esto confirma lo que sospechaba. No fue un encuentro casual. Nos estaban esperando. Carlos sintió que su sangre se helaba. ¿Qué significa eso? Bukele lo miró fijamente. Significa que alguien quiere detenerme. Y ahora, Carlos, tú también estás involucrado. El taxista sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de lo que había detrás de todo esto, pero una cosa era segura. Su vida acababa de cambiar para siempre. Carlos sentía el temblor en sus manos mientras mantenía el volante firme. Su respiración era irregular, su corazón latía descontrolado, y su mente apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Un grupo de hombres armados había intentado detenerlos en plena carretera desierta, en medio de una tormenta que no parecía dar tregua. Su taxi, su humilde herramienta de trabajo, ahora estaba lleno de impactos de bala. El silencio dentro del vehículo era espeso. La única compañía eran los latidos ensordecedores en su pecho y el sonido de la lluvia golpeando con fuerza sobre el parabrisas. Bukele, sentado en el asiento trasero, mantenía la mirada fija en el espejo retrovisor, observando la carretera que dejaban atrás. «Siguen ahí», murmuró con una calma que contrastaba con la situación. Carlos tragó saliva y apenas logró susurrar. «¿Nos persiguen?» «Todavía no», respondió Bukele. «Pero no se quedarán quietos». Carlos sintió un escalofrío. La sensación de que esos hombres los estaban cazando lo dejó con un miedo que nunca antes había experimentado. «Dios mío, ¿quiénes eran?», preguntó con voz temblorosa. Bukele mantuvo el silencio por unos segundos antes de responder con un tono bajo y reflexivo. «No puedo decirlo con certeza, pero lo que es seguro es que no eran simples criminales. Iban preparados. Sabían lo que hacían». Carlos apretó los dientes. «¿Y si vamos a la policía?» Bukele negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos a eso. No sabemos qué tan profundo llega esto». Las palabras del presidente no hicieron más que aumentar el pánico en Carlos. Si la policía no era una opción, entonces ¿qué les quedaba? El taxi avanzó a toda velocidad por la carretera solitaria. La lluvia continuaba cayendo, dificultando la visibilidad. Las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, recordándole que su viejo vehículo no estaba hecho para estas situaciones extremas. «Señor, ese lugar al que mencionó antes, ¿estamos cerca?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. Bukele asintió. «Falta poco, pero debemos ser cautelosos». Carlos no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «¿Cautelosos? Casi nos matan allá atrás». Bukele lo miró con seriedad. «Y lo intentarán de nuevo si no somos inteligentes». Carlos tragó saliva y fijó la vista en la carretera. Cada segundo que pasaba sentía como si una sombra de peligro se cerniera sobre ellos. De repente, las luces de otro vehículo aparecieron en la distancia, viniendo en dirección contraria. Carlos sintió que la ansiedad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. «¿Cree que sean ellos?», preguntó con voz entrecortada. Bukele entrecerró los ojos, observando con atención. «No lo sé. Mantente en tu carril y sigue conduciendo». El taxi se mantuvo en línea recta, avanzando hacia el vehículo desconocido. Carlos pudo ver que se trataba de una camioneta negra, similar a la que los había emboscado antes. Cuando ambos vehículos estuvieron a punto de cruzarse, Carlos contuvo la respiración. El conductor de la camioneta bajó ligeramente la velocidad. Carlos sintió que un nudo se formaba en su garganta. La camioneta pasó a su lado lentamente. Carlos intentó no voltear, pero no pudo evitarlo. Pudo ver dos siluetas dentro. Sus rostros apenas eran visibles por la oscuridad. Pero notó algo. Llevaban los mismos pasamontañas que los atacantes de antes. Carlos sintió que la piel se le erizaba. «¿Son ellos?», susurró. Bukele se mantuvo inmóvil, observando por el espejo retrovisor. La camioneta siguió su camino, alejándose en la dirección contraria. Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. «Tal vez no nos reconocieron».
Bukele no compartía su optimismo. No lo creo. Nos están vigilando. Carlos sintió que la desesperación se apoderaba de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bukele miró el mapa en su teléfono. A la derecha hay un camino secundario. Tómalo. Carlos obedeció sin cuestionar. Giró bruscamente el volante y el taxi se desvió hacia una carretera menos transitada, rodeada de árboles altos y densos. Esto nos dará algo de ventaja, dijo Bukele. Pero no por mucho tiempo. El taxista trató de mantenerse enfocado en la conducción, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué estaba metido en esto? ¿Cómo un simple taxista terminó transportando al presidente en medio de una persecución? Pero lo que más le preocupaba era otra cosa. Si esos hombres estaban dispuestos a disparar en plena carretera, significaba que no tenían intención de dejar que escaparan con vida. Y eso era lo que más lo aterraba.